Y aquí vayamos a pensar. Dice el marcador pronóstico de mayor validez en la infección por VIH. ¿Cuándo ustedes van a evaluar pronóstico en un paciente? Cuando lo diagnostican. ¿Ya? Cuando lo diagnostican. ¿Ya? El pronóstico no se evalúa en cualquier momento. Es cuando adquiere una patología. Paciente que llega a la emergencia con un problema, digamos, no sé, un TEG severo, ustedes evalúan y dicen su pronóstico es tal. Ya no van a evaluar su pronóstico ya cuando está por darse de alta, o sea, ya no tendría sentido. El pronóstico es en el momento, digamos, más crucial. Cuando le dicen el marcador pronóstico de mayor validez, está hablando de cuando ustedes diagnostican a un paciente con VIH y evalúan su situación y ahí dicen su pronóstico debe de ser tal o cual. ¿Ya? El marcador pronóstico de mayor validez en la infección por VIH relacionado con mayor rapidez de evolución hacia la enfermedad sintomática. Ustedes saben que el VIH debe de evolucionar, si no recibe tratamiento, hacia la fase SIDA, a eso se refiere. Y dice que habla aquí de mayor rapidez, o sea, habrá personas que evolucionan más rápido y hay personas que van más lento. Algunas no llegan tan rápido al estadio SIDA y otros de repente avanzan muy pronto, a eso se refiere. El marcador pronóstico dice de mayor validez en la infección por VIH relacionado con la mayor rapidez de evolución hacia la enfermedad sintomática. ¿Cuál puede ser de los que está acá? Dice porcentaje de CD4, relación CD4-CD8, P24, cifra de CD4, carga viral. ¿Qué opinan? ¿Qué se les puede ocurrir? No lo hemos comentado, pero la lógica me tiene que ayudar. Ya, a ver, vamos a ver. P24, ¿qué cosa es? P24 es lo que forma, ¿qué cosa? La cápside del virus. ¿Tendrá algo que ver con el pronóstico, creen ustedes? El P24 va a estar en todos los virus. Sirve para hacer el diagnóstico también cuando usan ELISAs de cuarta generación o el Western blot, también marca P24. Entonces no está relación al pronóstico. Acá habla de cifra de CD4. ¿Ya? Acá vuelve a hablar de cifra de CD4. De alguna manera, porque dice porcentaje de CD4. Y aquí nuevamente les habla de CD4, CD8. Hay uno que se sale del término y es carga viral. Suponiendo que quisieran descartar. Yo lo descartaría así. ¿Ya? Yo lo descartaría así. Carga viral es del virus. ¿Ya? Además, recuerdo que a mayor carga viral, más posibilidad de destrucción de CD4. Entonces, si una persona tiene alta carga viral al momento del diagnóstico, es muy probable que evolucione más rápido también al estadio SIDA. Si tiene poca carga viral, va a demorar de repente más. Ya, y esa lógica está bien. Y la respuesta sí, pues es carga viral. Lo que sucede es que cuando yo diagnostico a un paciente con VIH, imagínense, para que sea la cosa quede clara, paciente A y paciente B, ambos con infección por VIH, ambos, digamos, asintomáticos. Y ambos, en ese instante, con cifra de 520 CD4. Qué coincidencia, ambos tienen lo mismo. Pero uno de ellos tiene 1 millón de carga viral y el otro tiene 50.000. La lógica me dice que uno de ellos no va a evolucionar de la misma forma que el otro. Uno de ellos va a evolucionar más rápido porque tiene tanta carga viral que a su CD4 esos 520 se van a destruir más rápido. El que tiene menos carga viral le durará más, sin tratamiento obviamente. Entonces el marcador pronóstico es la carga viral al inicio. Entonces cuando ustedes toman la carga viral y el CD4 cuando diagnostican al paciente con VIH, el CD4 ¿para qué le sirve? Para valorar si van a empezar o no tratamiento. Y la carga viral para valorar el pronóstico. ¿Ya? Para valorar el pronóstico. Y después la carga viral ya deja de servir para pronóstico, sirve para seguimiento del tratamiento. Ya, esto más o menos es lo que tienen que manejar. ¿Qué cosa significa porcentaje de CD4? Así como les van a decir en lugar de carga viral 100.000, les van a decir 5 logaritmos. En lugar de decir carga viral 1 millón, les van a decir 6 logaritmos. ¿Ya? También les pueden hablar de porcentajes. Cuando dice CD4 menos de 200, por ejemplo, que es estadio SIDA, es un equivalente a decir porcentaje de CD4 menor a 15%. Ya es otra forma de evaluar. Es como cuando tienen en el hemograma eosinófilos 5%, cuando tienen abastonados en porcentajes y también en cifras absolutas, es más o menos lo mismo. El CD4 se puede evaluar por cifras absolutas o por porcentaje. Entonces la B y la E prácticamente es lo mismo. ¿Ya? La relación CD4-CD8 normal es 0,5 más o menos. ¿Ya? Y cuando la enfermedad empieza a avanzar, esa relación empieza a disminuir. Y la lógica me dice, ¿por qué creen que disminuye? Porque ¿qué cosa es lo que se destruye? ¿El CD4 o el CD8? El CD4. Entonces, si el numerador empieza a disminuir, el numerador disminuye y el denominador, digamos, permanece,
La lógica me dice que esa relación va a ir disminuyendo. Entonces, si yo encuentro relación CD4-CD8 0,01, me preocupo, ¿ya? Pero no es el principal marcador, ¿ya? Miramos generalmente CD4 y miramos también carga viral como pronóstico en este caso. ¿Queda claro? Esto, una pregunta más o menos maliciosa. Les podrían decir, si yo evalúo a un paciente, le tomo un ELISA, el ELISA es reactivo. Reactivo es equivalente a sí positivo, ¿eh? ¿Ya? Donde vean reactivo significa positivo. Es más, la manera correcta del ELISA es reactivo, no es positivo. El Western blot sí es positivo o negativo, ¿ya? Deberíamos decir reactivo. Entonces, ya, pero hablemos en el término común. Le tomo un ELISA y sale positivo. ¿Qué es lo que deben de hacer? Rapidito se me puede venir a la memoria y decir, ya, cuando sale positivo le confirmo con un Western blot. Pero tengan cuidado. En aquí o en cualquier parte del mundo, el algoritmo es 2 ELISAs. O sea, si yo me hago un ELISA y sale positivo, no debo de hacerme la prueba confirmatoria, debo de repetir el ELISA. Si tengo 2 ELISAs positivos, recién soy candidato a hacerme la prueba confirmatoria. ¿Ya? O sea, ese es un pequeño detalle que a veces no reparamos y nos podemos confundir. ¿Qué pasaría si nos preguntan así? Persona con un ELISA, ¿qué es lo que se debe hacer? A, repetir el ELISA, B, hacerse un Western blot, y uno podría pensar, ¿cómo voy a repetir? Pero eso es, hay que repetir el ELISA. ¿Ya? Entonces, una persona, miren, esto más o menos es la secuencia habitual, ¿ya? Que una persona se someta a un screening, o sea, se haga un ELISA, si resulta positivo o reactivo, como quieran llamarlo, se debe de repetir el ELISA. Solo si los 2 ELISAs son positivos o reactivos, se debe de hacer el Western blot. Y el Western blot, si sale positivo, confirma el diagnóstico y, bueno, el paciente tiene VIH. Esa es la secuencia habitual. Pero hay secuencias a veces, ya, que se escapan un poco de lo común. O sea, tú sometes a un paciente a un screening de VIH, sale positivo el ELISA y cuando le repites sale negativo. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Esperar un tiempo, ¿ya? Bueno, acá les hablan de 3 a 6 semanas, porque el periodo de ventana, más o menos, es 21 días, 22 días con los ELISAs de tercera generación, e incluso son 14 a 16 días con los ELISAs de cuarta generación. Entonces, un periodo prudente es de 3 a 6 semanas, vamos a decir, por consenso, ¿ya? ¿Qué haces cuando esperas ese tiempo? Tienes que volver a lo mismo, volver a repetir el ELISA, ¿ya? Pero en ese tiempo. O puede pasar lo siguiente, ya es un poco más difícil, pero puede pasar. ELISA positivo, me repito el ELISA y mi prueba confirmatoria negativo. Puede darse. ¿Ya? Puede darse. ¿Qué debo de hacer? Lo mismo que en el caso anterior, hay que repetir en un tiempo. Son situaciones inhabituales. ¿Ya? Y una cosa más compleja aún es que el primer ELISA es positivo, te repites el ELISA positivo y cuando haces el Western blot sale indeterminado. O sea, no te dice ni positivo ni negativo. O sea, capta bandas que no son esas 2 o 3 que te pide la OMS, ni son esas 3 que te pide el CDC. Ya lo vamos a ver ahorita en qué momento vamos a hablar de cuáles son esas bandas. Puede ser que resulte indeterminado, ¿ya? Y cuando esto ya sucede, nosotros estamos ya en la obligación de tomar otras medidas. Una de ellas es hacer carga viral. Si yo me hago carga viral y la carga viral sale, pues no sé, en 20.000, ya no voy a dudar de que tengo VIH. Porque ¿de dónde saldría la carga viral? La carga viral es medir el genoma del VIH por reacción en cadena en polimerasa. Además, acuérdense que no existen valores normales para la carga viral, ¿ya? Entonces, la carga viral podría ser una prueba de diagnóstico, sí podría ser, en este tipo de circunstancias, ¿ya? En este tipo de circunstancias. Por eso, si tú haces la reacción en cadena en polimerasa, como dice aquí, y te resulta positivo, ya pues diagnóstico por VIH, de VIH. Así el Western blot sería indeterminado. Es más, el gol estándar sigue siendo Western blot, pero hay otras pruebas confirmatorias también. Más o menos a grosso modo les puedo decir, si yo voy a evaluar una muestra, 2 muestras, 5, 6, qué sé yo, podría individualizar para cada uno un Western blot. Pero por situaciones de tiempo, por situaciones de cantidad, no es rentable, porque demoraríamos mucho haciendo un Western blot, por ejemplo, para 200 muestras, para 900 muestras.
Entonces, cuando la cifra de muestras es alta, hay otras pruebas confirmatorias que tienen el mismo rendimiento, pero por situaciones de técnica en su desarrollo, es preferible hacerlo antes que el Western blot. Una de ellas es la inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? Y esta inmunofluorescencia indirecta, abreviado IFI, inmunofluorescencia indirecta, IFI, también es una prueba confirmatoria y es quizá la que más se usa en nuestro medio. El Instituto Nacional de Salud, a todos los ELISAs que salen positivos en el Ministerio de Salud al menos, les hace su prueba confirmatoria con inmunofluorescencia. Tiene el mismo rendimiento que el Western blot. Eso no significa que el gol estándar haya dejado de ser el Western blot. El gol estándar, si les preguntan así en el examen, sigue siendo Western blot. Pero no se olviden que la inmunofluorescencia indirecta también es una prueba confirmatoria y tiene la misma validez. ¿Ya? Muy bien. Así más o menos es la cosa entonces. No se olviden por lo menos de la secuencia habitual. ELISA positivo, hay que repetir el ELISA. Si el ELISA vuelve a ser positivo, o sea, 2 ELISAs positivos, reciben ese indicativo de prueba confirmatoria. ¿Ya? Reciben ese indicativo de prueba confirmatoria. Y la prueba, bueno, normalmente va a confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Normalmente debería confirmar. Si eso resulta indeterminado, etcétera, podríamos hacer, ¿no? Podríamos hacer reacción en cadena en polimerasa, que viene a ser la carga viral, ¿no? Bajo esa circunstancia específica, o sea, no se puede usar de rutina, ¿ya? No se puede usar de rutina. Hay personas que dicen, yo quiero hacerme el Western blot porque me han dicho que es mejor que el ELISA. No es mejor, es un examen diferente. Aquí tiene que ver el valor predictivo negativo, el valor predictivo positivo, la sensibilidad, la especificidad. Eso a veces el paciente no lo entiende y cree que haciéndose el Western blot es mejor que hacerse un ELISA, ¿ya? Yo les diría, si hace Western blot y sale negativo, ¿le garantiza que no tiene VIH? No, no le garantiza nada. Si se hace el Western blot y sale positivo, bueno, ya, pues sí tiene, pues. Pero si se hace el Western blot y salió negativo, que no vaya a denunciar a nadie después porque diga, yo me he hecho el Western blot y salió negativo. Pero ¿quién te dijo que te hagas el Western blot? Primero tienes que hacerte el ELISA. Ya, o sea, son cosas que la población no maneja. Pero creen eso, ¿ah? No sé si les ha pasado. Viene el paciente, yo quiero hacerme un Western blot porque me han dicho que es mejor que el ELISA. No, es más específico, que no significa que sea mejor. Entonces, una prueba específica, por no ser sensible, cuidadito, un resultado negativo, no te garantiza de que seas negativo. Hay que hacer la secuencia habitual. ¿Ya? La secuencia habitual. Muy bien. Bueno, aquí tenemos más o menos la evolución natural de la enfermedad, más o menos qué es lo que sucede. Cuando la persona se infecta, o sea, en este punto de partida, en esta intersección, acá, en esta esquina, cuando la persona se infecta, habíamos dicho, había un periodo en el cual la carga viral incrementaba de forma exponencial a un valor que nunca más lo va a volver a alcanzar en el resto de vida que le queda. ¿Eso qué cosa se llamaba? La primoinfección, ¿sí? Que la mayoría de las veces era asintomática. Eso hacía que la persona con primoinfección continúe con sus actividades normales, dentro de ellos su actividad sexual, ¿ya? Y que haga su actividad sexual habitual con carga viral alta, por lo tanto puede transmitir. Por eso es que es la etapa de mayor riesgo para la transmisión, la primoinfección. Entonces, hay una carga viral incrementada exponencialmente, eso hace que el CD4 también descienda, ¿ya? Desciende, pero pasada ese periodo, que es más o menos entre 2 a 4 semanas después de la infección, como habíamos comentado, van a entrar en un equilibrio, tanto el sistema inmune como la carga viral. Y ese equilibrio, entre comillas, que no es tanto equilibrio, porque al final la carga viral va a destruir CD4, solo que el CD4 se replica de tal forma que más o menos compensa. Ese equilibrio va a durar años, que es justamente el periodo de infección crónica, donde, como dice aquí, el paciente se va a mantener de forma asintomática. Puede durar 8 años, 10 años, hasta 12 años se ha descrito, ¿ya? En los progresores habituales. Porque también existe un grupo de progresores lentos, así se llama, que eso va a demorar más. Puede haber personas que tengan hasta 20 años o más ya con la infección debidamente comprobada y con seguimientos, y que su CD4 no desciende ni su carga viral tampoco se va arriba. Por lo tanto, a veces ni siquiera necesitan tomar tratamiento, ¿ya? Pero esas son excepciones. Ya lo habitual es que esto curse más o menos en 10 años, ya estemos entrando a la etapa terminal. Entonces, en ese periodo de tiempo va a haber un desequilibrio nuevamente a favor de la carga viral, y la carga viral, como están viendo aquí, que inicialmente incrementaba
luego disminuía y se mantenía en equilibrio, va a romperse ese equilibrio y nuevamente se va a disparar para arriba la carga viral. Eso va a hacer que el CD4, ¿no?, que al inicio más o menos estaba manteniéndose, va a empezar a caer y luego cae muy rápido. Esta etapa es el estadio SIDA. ¿Ya? En este momento, cuando el CD4 ya descendió por menos de 200, decimos que estamos en estadio SIDA, y es ahí donde se va a presentar la mayoría de las infecciones oportunistas. ¿Ya? Cuando hablamos de infecciones oportunistas, están todas esas infecciones con nombrecitos particulares que cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, toxoplasmosis cerebral, rapidito se nos viene la idea de que se trata de un paciente con VIH, criptococosis cerebral, por ejemplo, ya también la tuberculosis misma, está el sarcoma de Kaposi, el linfoma cerebral primario, ¿no? Está el carcinoma de cervix invasivo, ya la neumonía recurrente, que son 3 o más episodios de neumonía en un año. Eso no es normal. Una persona adulta con un sistema inmunitario conservado no puede decirme que ha tenido 4 episodios de neumonía en un año. Eso me llamaría la atención. Ya, ese tipo de cosas se van a presentar aquí. La diarrea por coccidias, por ejemplo. Una persona no es normal que tenga una diarrea de 6 meses de evolución, ya, y que diga peso actualmente 42 kilos, pero yo pesaba 87. O sea, no puede ser una cosa tan extrema. Eso me debe llamar la atención. ¿Ya? Entonces, ese tipo de manifestaciones es en la etapa final. ¿Ya? En la etapa final. Y lo mismo, la producción de anticuerpos. Al inicio, desde que te infectas, empiezas a producir anticuerpos, pero al principio no está en cantidad suficiente esos anticuerpos para ser detectados por las pruebas convencionales. ¿Ya? Cuando ya están en cantidad suficiente, los ELISAs, el Western blot lo pueden detectar. Es por eso que existe un periodo que, a pesar que estás infectado, las pruebas salen negativas. Ese es el periodo de ventana. ¿Ya? Periodo en el cual los anticuerpos no están en cantidad suficiente para ser detectados todavía. Y ese periodo de ventana, ¿cuánto dura? Va a depender del examen que usen. Antes se usaban los ELISAs de primera, segunda generación, ya no se usan, son historia. Tenemos los de tercera y de cuarta generación. Con los de tercera generación, más o menos se habla de 3 semanas, 21 días, 22 días. Y con los de cuarta generación, entre 14 a 16 días. No es más el periodo de ventana. ¿Ya? Entonces, esa idea de que te debes repetir en 6 meses es un poco exagerado. No se necesita 6 meses para repetirse. Díganle 6 semanas en todo caso. ¿Ya? Pero no es tanto el periodo que hay que esperar. Bueno, así más o menos es la evolución. Acuérdense que cuando la cifra cae por debajo de 200, ya nosotros esperamos de que se presenten las infecciones oportunistas, la gran mayoría. Neumonía por neumocistis, toxoplasmosis, todo lo que conocen, con CD4 menos de 200. Pero va a haber algunas patologías, algunas infecciones oportunistas, que no se van a presentar ni siquiera con menos de 200, sino hay que esperar que todavía bajen por debajo de 100. Son algunas. Tratemos de acordarnos, y eso sí es importante que lo sepan. Uno es enfermedad por citomegalovirus, por ejemplo. Ya, para que haya una retinitis por citomegalovirus, por poner un ejemplo, el CD4 se sobreentiende tiene que estar menos de 100. Cuando encuentran candidiasis esofágica, el CD4 debe de estar menos de 100 también. Cuando la persona hace criptococosis meningia, ya, también el CD4 debe de estar por debajo de 100. Cuando la persona hace diarrea por coccidias, cualquiera de las coccidias, ¿no? Cryptosporidium, el más común, puede estar Isospora belli, Cyclospora cayetanensis, cualquiera de esas diarreas abundantes, acuosas, que hacen perder peso, nunca son disentéricas, pregunta de examen, ya, nunca, jamás de los jamases son disentéricas, tienen reacción inflamatoria negativa. Esas también se presentan con menos de 100. ¿Se han dado cuenta que tienen algo en particularidad esas patologías que se presentan con menos de 100? Citomegalovirus, empieza con C. Cristococosis, empieza con C. Coccidias, empieza con C. Candidiasis esofágica, empieza con C de 100. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? ¿Ya? Los demás con 200 para abajo. ¿Ya? Neumonía por PCP, las otras cosas. Y hay una infección oportunista que no requiere siquiera que estés inmunosuprimido, es la tuberculosis. La tuberculosis es la infección oportunista que se presenta con cualquier valor de CD4. Cualquier valor. Es más, no se necesita tener VIH para tener tuberculosis. Eso han preguntado, ¿eh? Eso han preguntado más de una vez. ¿Ya? Han preguntado así concretamente. La tuberculosis se presenta en, y les ponen alternativas, uno en ese rato se muñequea y puede marcar mal. La respuesta es en cualquier estadio del VIH. ¿Ya? En cualquier estadio. Lo que sí es cierto es que con menos CD4 la infección o la tuberculosis es diseminada.
¿ya? No es tanto pulmonar. Con CD4 más o menos preservado, yo espero que sea pulmonar. Con CD4 bajo, debe de hacer probablemente meningitis tuberculosa, más neumonía, más TB pulmonar, de repente hasta incluso una tuberculosis enteroperitoneal, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, con menos CD4 hay la posibilidad de que la infección sea de ese tipo. Bueno, así es la evolución. Aquí está lo que habíamos comentado. Este es un esquema más o menos para que se den cuenta. Los ELISAs de primera y segunda generación ya ni lo tomen en cuenta, son historia, no se usa ni en las postas de las postas, ya no están en uso, pero es para que se den cuenta que incluso con los ELISAs de primera generación el periodo de ventana ya más o menos llegaba a 6 semanas, no era más, ya 6 semanas más o menos, que son 42 días. Ya eso se ha entendido mal y en lugar de decir 6 semanas han empezado a decir 6 meses. Han aparecido el de tercera, el de cuarta generación y siguen diciendo 6 meses. El periodo de ventana no es 6 meses. Era 6 semanas para los de primera generación, que ya no se usan. Los de segunda generación han superado a los de primera porque han acortado el periodo de ventana, pero igual más o menos, si hablamos de 30 días, ya no es 6 meses. 30 días es más o menos un mes, ¿no? Esta sí es un tipo de examen que actualmente está en uso, ya los ELISAs de tercera generación. La mayoría de los establecimientos, incluso del primer nivel, tienen ELISAs de tercera generación. Y su periodo de ventana, como están viendo aquí, bordea las 3 semanas. 21 días, 22 días. ¿Ya? 3 semanas. Entonces, si una persona ha tenido exposición de riesgo, digamos, hace 2 meses, y se ha hecho un ELISA de tercera generación y ha salido negativo, como es altamente sensible, por eso hay que manejarlo de sensibilidad y especificidad, una prueba altamente sensible, ya negativa, te descarta prácticamente la infección. Para esos, pero si yo me hago Western blot y el Western blot sale negativo, yo sé que es específico, pero no es sensible, entonces no puedo usarlo como screening. Ya es una cosa que el paciente tiene que entender. Y aparecen las de cuarta generación. ¿Cuál es la diferencia entre tercera y cuarta? Podría ser pregunta de examen. Hasta la tercera generación solamente medían anticuerpos. Anticuerpos específicos para el VIH, obviamente. ¿Ya? El ELISA de cuarta generación utiliza todo lo que utiliza el de tercera, más antígeno P24. Eso hace que su sensibilidad y especificidad superen el 99% de la ELISA de cuarta generación. Ya exactamente el 99, no me acuerdo tan bien, la sensibilidad es 99,5 y la especificidad 99,7 creo, pero en ambos casos es más del 99% de la ELISA de cuarta generación. Entonces, si uno se hace una ELISA de cuarta generación, ya, pasado las 2 semanas de la exposición, y sale negativo, uno podría estar tranquilo. ¿Ya? Uno podría estar tranquilo. Entonces, usa prácticamente el mismo ELISA de tercera generación, pero agregado P24, ¿ya? El antígeno P24. Es por eso que solicitar el antígeno P24 por sí solo no tiene mucho sentido. Mejor le pides una ELISA de cuarta generación. Ya no es una prueba muy cara. Muchos laboratorios, más de lo que creen, usan ELISAs de cuarta generación. ¿Ya? Los hospitales de referencia, los nacionales del MINSA, usan ELISAs de cuarta generación. A la vista van a ver ahí, dice antígeno, anticuerpo, y cuantifican en números los resultados. ¿Ya? Cuando uno revisa los resultados de los hospitales de la Solidaridad, igual son de cuarta generación. ¿Ya? Las clínicas, casi el 100% son ELISAs de cuarta generación. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja entre tercera y cuarta generación? Hay que ser claros, el periodo de ventana, no es más. Tienen más o menos el mismo rendimiento. ¿Ya? Tienen más o menos el mismo rendimiento. Y la diferencia es 1 semana de periodo de ventana. Tampoco es más. El hacer el P24 solo no tendría mucho sentido porque más o menos coincide. Y es más, el P24 no está positivo durante toda la infección, está al inicio. Está en las primeras 6 semanas más o menos y luego desaparece. ¿Ya? Y a veces en el periodo final de la infección vuelve a ser detectable el P24. ¿Qué más? La carga viral. Eso es lo primerito que se puede detectar. Pero tampoco es semanas de diferencia. Más o menos en el día 11, 12 pueden detectar la carga viral y en el día 14 al 16 puede ser detectado por un ELISA de cuarta generación. Y si comparan precios, más o menos 20 soles comparado con
no sé, con 800 soles, o sea, por 3 días, ya no hay mucha diferencia, ya no hay mucha diferencia. Entonces, el más precoz de todos es la carga viral, pero no se usa como screening. ¿Para qué servía la carga viral? Cuando tenías problemas con el Western blot, por ejemplo, la prueba confirmatoria indeterminada, entonces mejor uso una carga viral para definir. Entonces, hoy en día se usan los ELISAs porque tienen sensibilidad y especificidad alta. Ya, la carga viral se reserva para situaciones muy especiales y hay que acordarse que cuarta generación se diferencia de las anteriores porque mide también antígeno, las anteriores solamente anticuerpos. Muy bien. Aquí está más o menos lo que hemos conversado también. Lo primerito que va a incrementar es la carga viral, esto que está de negro, aquí está. Esto será pues la primoinfección, ¿no es cierto? La primoinfección eleva alto la carga viral, luego va a descender y mantenerse en equilibrio. ¿Qué más? Este es el antígeno P24, como les decía, no está positivo siempre, va a disminuir, más o menos son 6 semanas, como habíamos comentado, 42 días, un poquito más, y desaparece el P24. ¿Ya? Al inicio está. ¿Ya? Y los anticuerpos empiezan a incrementar y en algún momento son detectables por los exámenes convencionales. Cuando están en cifras menores, esos anticuerpos no son detectables, a pesar que están ahí. ¿Ya? Requieren un cierto umbral en cantidad para poder ser detectados. Entonces, ¿qué cosa es el periodo de ventana? Es el periodo desde el inicio de la infección, ¿ya?, hasta que los anticuerpos están en cantidad suficiente para ser detectados. Durante ese tiempo, los exámenes salen negativos. ¿Ya? Durante ese tiempo. Aquí está ya con cifras exactas. Esto lo hemos tomado así literalmente del Mandel para que más o menos veamos. Miren, los de primera generación, como decíamos, ya está aquí en días, un poco elevado. Segunda generación ya desciende. Tercera generación, que es lo que nos interesa recordar, ahí está 22 días, 3 semanas, pues redondearlo más o menos. Y las de cuarta generación, 16 días, casi 2 semanas. ¿Ya? Y justamente el de cuarta generación combina también antígeno P24. Eso es a diferencia de las anteriores que solamente son anticuerpos. Muy bien. Pregunta. ¿El periodo de ventana del VIH hace referencia a qué? ¿Cuál sería? Ausencia de infección. No sería, pues, ¿no es cierto? No hablaríamos de periodo de ventana. Ausencia total de anticuerpos. Mentira, hay anticuerpos, pero todavía no lo suficiente como para ser detectados. Ausencia laboratorial de carga viral. ¿Qué tiene que ver la carga viral? La carga viral no participa. Presencia de anticuerpos en cifras no detectables. Eso sí, ya están los anticuerpos, pero no todavía en cantidad suficiente para ser detectados. Y el otro dice presencia de carga viral en cifras bajas. No, la respuesta es la D. O sea, todo ese tiempo en que los anticuerpos ya se están formando, pero todavía no están en cantidad suficiente para poder ser detectados, ese es el periodo de ventana. ¿Y qué cosa es seroconversión? Que es otro término que van a encontrar. ¿Ya? Seroconversión es pasar de negativo a positivo, nada más. Eso es seroconversión. Te hiciste tu ELISA, yo sospecho que estás infectado, ha salido negativo, ¿ya? Te vamos a hacer un control en unas 3 semanas para ver si seroconviertes. ¿Ya? Para ver si seroconviertes. A eso se refiere. Ese es eso es la seroconversión. La prueba Gold estándar confirmatoria del diagnóstico de infección por VIH. Ya hemos dicho, existe otras, pero la confirmatoria es la confirmatoria. Sigue siendo, ¿cuál? El Western blot. ¿Ya? Sigue siendo el Western blot. ¿Qué cosa mide el Western blot? El Western blot mide anticuerpos, por si acaso. ¿Ya? Mide anticuerpos específicos, obviamente. ¿Ya? Anticuerpos específicos. ¿Ya? Es una prueba confirmatoria, Western blot. La inmunofluorescencia indirecta también es una prueba confirmatoria. Es la que más usamos incluso en nuestro medio. ¿Ya? Pero no es la Gold estándar. Tiene el mismo rendimiento y todo lo que quieran. Tiene la misma validez, pero no es el Gold estándar. ¿El cultivo viral es una prueba confirmatoria? También, solo que el cultivo viral no se hace de rutina. Uno, por lo sofisticado que se requiere tener un laboratorio,
para que haga este tipo de pruebas, y 2, por el riesgo en lo que se refiere a bioseguridad, que es cultivar virus y más aún VIH. Ya es por eso que no se hace de rutina. La carga viral también es una prueba confirmatoria, porque si la carga viral sale positiva es VIH, pero no es el gol estándar. El gol estándar es Western blot, ¿ya? El gol estándar es Western blot.